Buenos días, mi nombre es Daniel Paredes, soy estudiante del Instituto Universitario Tecnológico Coronel Agustín Codazzi, extensión Barinas. Les voy a hablar sobre la unidad 6, circuitos trifásicos. Mi nombre es Daniel Paredes. Introducción. En el presente trabajo hablaremos sobre los circuitos trifásicos y por qué son de gran utilidad, además de brindar mayor flujo de corriente, sino que también nos permite mejorar el rendimiento de algunos dispositivos. Análisis de circuitos utilizando cargas, fuentes conectadas en forma trifásica. Un sistema monofásico de corriente alterna consiste de un generador que posee un solo enrollado en el que se induce una fuerza electromotriz conectada a través de dos conductores a una carga. Los generadores que poseen varios enrollados en los que se inducen fuerza electromotriz de igual frecuencia desfasada una respecto a la otra se llaman generadores polifásicos. Cada enrollado de la fuente de alimentación de un sistema polifásico recibe el nombre de fase. Los sistemas trifásicos son los que más se emplean por varias razones. Existen ventajas al usar máquinas rotatorias para generar potencia trifásica en vez de potencia monofásica. El proceso para obtener potencia monofásica de un sistema trifásico es relativamente sencillo. El método, en el mundo casi todos los sistemas de generación, transmisión y distribución son trifásicos. Fuentes conectadas en forma trifásica. De esta forma se ve un circuito donde están las fuentes conectadas de forma trifásica. Bien, aquí el proceso para obtener potencia trifásica es relativamente sencillo, ¿sí? Se saca de un pelo. Existe desventajas al usar máquinas rotatorias para generar una potencia trifásica en vez de potencia monofásica. Bueno, en algunos casos se utiliza los circuitos trifásicos para algunos motores. Estos motores no sufren tanto al ser trifásicos en vez de ser monofásicos. Conexión delta estrella. Conexión delta. ¿Qué es conexión delta? En la práctica este tipo de conexión generalmente no es muy utilizado, debido a que si alguna fuente presenta algún desbalance en magnitud o fase, se genera una corriente en el neutro que producirá recalentamiento. Considere las siguientes configuraciones. Aquí tenemos un circuito delta, que ya veremos. Según la configuración mostrada en la figura, se le llamará corrientes de fase, corrientes de línea. En la práctica este tipo de conexión generalmente no es muy utilizado, debido a que si alguna fuente presenta algún desbalance en magnitud o fase, se generará una corriente en el neutro que producirá recalentamiento. Según lo presentado anteriormente, se puede analizar el problema presente mediante el siguiente ejemplo. Para visualizar el efecto, se asumirá que la resistencia interna que poseen las bobinas en el sistema trifásico es de 1 ohmio, y por consecuencia se tiene una corriente total de, aquí está el resultado. Según las ecuaciones anteriores, es evidente que circula una alta corriente por el neutro. Es por ese motivo que solo a nivel práctico se consideran topologías de fuentes trifásicas y en Y. Debido a esto se estudiarán las topologías de interconexión tipo YY y estrella y delta. Conexión en estrellas. Las conexiones motoras trifásicas estrellas permiten al equipo arrancar con una tensión de 1.73 veces menor por fase
reduciendo tanto la corriente inicial como el par de arranque. Diferenciamos valores de líneas marcados en el subíndice, que son los de nuestra red eléctrica, lo que podremos medir en los cables de alimentación o en los terminales de pupitre del taller. El valor Y de fase, que son las que atraviesan la carga, la resistencia marcados con el subíndice F. Ya lo veremos aquí abajo. En el caso de un motor, serían las 3 bobinas internas del motor. Me faltó colocar eso. En las conexiones en estrella, lógicamente la intensidad de fase es la misma que la intensidad de línea, ya que el cable no se divide. En cambio, la tensión de línea UL se va a repartir entre dos cargas, siendo la tensión de fase UF igual a UL entre raíz de 3. Aquí tenemos todo lo mencionado anteriormente. Este es el circuito. Las cargas trifásicas conectadas en estrella. UF igual, lo que mencionado, paralelos a IF, que es igual a IL. Aquí tenemos la fórmula, los resultados. Como conclusión, la potencia eléctrica es raíz de 3 veces la tensión de línea por la intensidad de línea, valores medidos en los cables de alimentación. Aquí tenemos un ejemplo de un sistema trifásico balanceado delta estrella. Circuitos trifásicos balanceados y desbalanceados. Balanceados. Un generador trifásico balanceado tiene 3 terminales y puede estar presente en 4 terminales, puede estar presente un cuarto terminal llamado neutro. Los voltajes entre dos terminales cualesquiera tienen igual magnitud, frecuencia y están desfasados entre sí por 120 grados. Desbalanceado. En la práctica puede suceder que un circuito trifásico, los voltajes aplicados a la carga no sean de igual magnitud o estén desfasados entre sí 120 grados, o que las impedancias de las distintas fases de la carga no sean iguales. Aquellos circuitos trifásicos en los cuales ocurre al menos una de las circunstancias expuestas anteriormente, se dice que no son balanceados o desbalanceados o asimétricos. Potencia y factor potencia trifásica. Potencia trifásica. La potencia trifásica es aquella que se puede contratar en una instalación eléctrica con 3 fases y 3 corrientes alternas. Factor potencia trifásica. El factor de potencia en circuitos trifásicos se define como el coseno del ángulo que forma la intensidad de fase y la tensión de fase. Y eso es independientemente del tipo de conexión, triángulo o estrella. Además, este ángulo será igual al de la impedancia conectada. Bien, en la conclusión veremos. Con lo visto en el presente trabajo, espero que sea suficiente información para poder entender qué son los circuitos trifásicos y circuitos delta y estrella. De igual forma, conocimos los circuitos balanceados y desbalanceados y por qué se llaman de esta forma y cómo identificarlos. Bien, si tenemos en esta parte, aquí para ver, no, aquí, desbalanceado y balanceado. Imagínense estas, que hay 3 bobinas aquí. Y es balanceado porque por lo menos las fases tienen, vamos a llamar las distancias. Están a una distancia de 120 grados entre sí, entre cada una de ellas. Ahí está, desfasados entre sí a una distancia de 120 grados. Cuando no es balanceado, estas distancias de 120 grados entre sí no
no son simétricas, entonces se dice que son asimétricas. Así es como se dice que son balanceados, desbalanceados o asimétricos, es por esa razón y por otras razones que ya mencioné.